Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el programa de hoy vamos a hablar con dos economistas de la consultora Ecolatina, una de las consultoras, por supuesto, más renombradas y escuchadas de la Argentina, que nos van a dar sus pronósticos y proyecciones para 2013. Los economistas que nos acompañan hoy son Lorenzo Sigó Gravina y Juan Pablo Paladino. Bueno, antes de empezar con los pronósticos para 2013 que están tan en boga hoy, que son tan requeridos ustedes para trazar el escenario del año próximo, primero, ¿cómo ven este 2012? ¿Cómo creen que está terminando el año? ¿Estuvo por debajo de las expectativas? ¿Se suponía que íbamos a tener un segundo semestre con más actividad económica de la que tuvimos? Buenas noches, Juan, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente el 2012 fue un año complejo que termina relativamente mal. ¿Por qué? Porque básicamente no hubo una recuperación de la actividad como se esperaba. Y en ese sentido hemos tenido un crecimiento muy marginal en torno al crecimiento de la población. Y eso es negativo, sobre todo en un contexto en que la inflación lamentablemente se ha acelerado o se ha mantenido elevada en Argentina. Entonces esto da una configuración de un año complejo y que además tuvo muchos problemas, muchos cambios de política económica, shocks negativos, por ejemplo, la sequía a principios de año que afectó al agro, después tuvimos el conflicto con los holdouts, un año complejo. Lo más importante y quizás lo más positivo es que para el año que viene debería ser un poquito, o esperamos que sea un poquito mejor que este año. Vamos a ver un poco los números que están manejando la consultora Ecolatina para el año próximo. Están previendo un crecimiento del producto del orden del 3,3%. Sí. Para hacer una conexión con lo que acaba de decir Lorenzo, más de puente con estos números, lo que pasó relevante en 2012 fue que hubo un cambio del modelo económico. Entre el 2003 y el 2011 veníamos manejándonos con un modelo económico basado en superávit fiscal, superávit externo, tipo de cambio competitivo. Fue muy exitoso, pudo propulsar el consumo, mejorar los indicadores sociales. Eso cambió, es decir, en 2011 se acabaron los pilares, no hay más superávit fiscal, no hay más superávit externo, no hay más tipo de cambio real competitivo. Entonces, eso hace a la economía más dependiente de variables exógenas. Si las variables exógenas se alinean, la Argentina crece. Si no se alinean, la Argentina le cuesta crecer. Los números que tenemos para 2013 son el resultado de un alineamiento de las variables exógenas. Entonces tenemos un PBI, no de 9 como antes, pero de 3% por caso. Ese crecimiento responde principalmente a la mejora de la cosecha agrícola, que pese a las inundaciones esperamos que sea mayor el año que viene, precios internacionales elevados, menores vencimientos de deuda, no se paga el cupón del PBI el año que viene, y además un Brasil que de crecer a 1,5% este año va a recuperar algo de dinamismo, ubicándose en torno al 3,5%. Todo esto va a traccionar y va a ayudar como decía Juan Pablo, a alinear los factores exógenos y eso mismo permitir y empujar un poco la economía para lograr este 3,3% de crecimiento que esperamos para el año que viene. Hablabas antes, Lorenzo, del tema de la inflación. También este año muchos economistas, al hacer el año pasado, a esta misma altura del año, los pronósticos para 2012, señalaban muchos de ellos que la tasa de inflación sería menor, dado que se esperaba un menor nivel de actividad con relación al año anterior. Sin embargo, vos lo dijiste, estuvimos en niveles de inflación muy parecidos a los del año anterior. ¿Por qué ocurrió esto? Y además, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen para el año próximo, teniendo en cuenta que están previendo más crecimiento que en 2012? Bueno, efectivamente había un consenso, o por lo menos un grupo de economistas que esperaban para 2012 una inflación más acotada que la de 2011. Lo que hemos visto, por ejemplo, con el IPC Congreso es que se ubica en torno del 25%, esto es uno o dos puntos por encima de la del año pasado. Entonces la pregunta es por qué, y sobre todo por qué en un contexto de estancamiento. El primer punto que mencionamos es que este año, a diferencia de otros, no solo hubo un cepo cambiario, sino mucha emisión. Entonces se volcaron muchos pesos a la economía argentina en un contexto de relativamente escasa demanda de dinero, y esto obviamente generó presiones tanto inflacionarias como
por el lado de la brecha cambiaria. Pero también un punto importante fue que la sequía que comentaba antes impactó sobre el precio de los alimentos, y los precios de alimentos en la Argentina son muy importantes y en última instancia definen para arriba o para abajo la inflación respecto, por ejemplo, de 2011. En 2011 fue más tranquilo y este año en cambio no. ¿Y cómo ven la tasa de inflación para el año próximo en comparación con la de este año? Sobre este piso de inflación que alcanzamos este año, vemos que hay factores que la van a propulsar y factores que la van a moderar. Los factores que la van a moderar, que este año la impulsaron, son, por ejemplo, que va a haber una relajación de las importaciones. Es decir, cuando hay más importaciones, aumenta la competencia externa, aumenta la oferta agregada, eso la reduce. Donde vemos que va a haber un poco más de presión va a ser por dos canales. En primer lugar, el gobierno, que va a utilizar la política fiscal para acompañar este alineamiento de las variables exógenas para que el consumo llegue de la mejor manera a las elecciones. Y en segundo término, un gobierno que va a acelerar la tasa de devaluación formal para alinearla para intentar seguir alineando con el resto de las variables de la economía, que obviamente va a ser seguida en una trayectoria similar por el tipo de cambio paralelo. Ustedes plantean uno de los números que están en las proyecciones para el año que viene, señalan que están previendo un crecimiento, una variación de los salarios del orden del 27%. Exactamente. Sí, en esta semana puede sonar excesiva cuando se estaba justamente tratando de hablar de un 20%, pero la realidad es que este año termina con salarios empardando a la inflación o incluso un poquito por debajo, y el año que viene es un año electoral. El año que viene es un año en que la economía necesita que el consumo vuelva a crecer, y como sabemos que el empleo, la creación de empleo es complicada en la Argentina, le cuesta a la economía argentina generar puestos de trabajo, la mejora tiene que venir por el lado del salario real. Sabemos además que hay una CGT dividida y que en un contexto electoral la puja distributiva probablemente sea ascendente. Eso lo lleva a ustedes a calcular esta tasa 27, este crecimiento de los salarios formales del orden del 27%. Volviendo al tema de la inflación, ¿con qué actitud ven al gobierno en esta materia, en este último tramo del año? Porque, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría antes, el gasto público ahora está alineado con la recaudación, la expansión monetaria se moderó un poco. ¿Hay señales de que se intenta algún acuerdo social para moderar la puja precios-salarios el año que viene? Exacto. Nosotros vemos al gobierno preocupado por la inflación y este giro, o no sé si definirlo como giro, sino más bien como freno del sesgo de la política económica, responde en parte a esta preocupación por la aceleración de la tasa de inflación. Pero en otro plano también el freno que hemos visto en el gasto público alineándose con los ingresos a partir de julio, y también consecuentemente moderando la tasa de emisión monetaria para financiar el rojo fiscal, responde a guardar caja para 2013. Porque el nuevo límite de datos transitorios, el que fue modificado en marzo, le otorga un margen mucho más amplio al gobierno para financiar gasto público, pero no es ilimitado, no es infinito. El gobierno no puede gastar con este actual límite al 35% en 2012 y en 2013. Entonces tiene que optar entre o vuelve a modificar la Carta Orgánica del Banco Central o utilizando algún otro mecanismo para ampliar la emisión, o modera el gasto en 2013 o en 2012. El gobierno está optando por, bueno, modero el gasto y guardo parte del límite para usar la pólvora en 2013. Y este factor es interesante notarlo, que justamente fue en parte lo que no ayudó a que el segundo semestre sea tan expansivo, que haya una recuperación en la actividad, ¿no? Justamente el gobierno teniendo una política, el gobierno nacional teniendo una política fiscal más contractiva, menor emisión, tasas un poco más altas, un poquito más de depreciación, en conjunto con las provincias que, como sabemos, están más ahogadas financieramente que la nación, y eso implica que obviamente las provincias fueron mucho más contractivas este año. No, sí, se hizo colchón para el año próximo. Nombraste, Lorenzo, después vamos a ir al tema de las provincias, que va a ser, creo yo, muy importante el año que viene, el tema de la creación de empleo. ¿Ves también un escenario de baja creación de empleo en los próximos meses, como fue este año, que básicamente la expansión la tuvimos por el lado del empleo del sector público? Sí, creo que en líneas generales se va a repetir con una diferencia. Quizás se pueden agregar, este año hubo reducción de horas extra, de turnos de producción, suspensiones, quizás el año que viene
no vamos a ver ese tipo de recortes, ¿no? Probablemente se recompongan las horas extras y los turnos de producción, pero no creemos que vaya a haber una creación masiva de nuevos puestos de trabajo en la economía argentina. Bueno, ahora vamos a hacer un corte y luego seguimos conversando del escenario económico para el año que viene. Ya venimos.